So we will continue our Bible study speaking about the Spirit of God in the life of Elisha. Continuaremos con nuestro estudio bíblico acerca del Espíritu de Dios en la vida de Elías. Remember that Elisha was the prophet in the place of Elijah. Recuerde que Eliseo fue el profeta que quedó en lugar de Elías. And all this story that we find in the book of 2 Kings referring to Elisha, Y toda la historia que encontramos en el libro de Segunda de Reyes refiriéndose a Eliseo that will teach us a lot of things that happen through the life of a man. nos enseñará muchas cosas que suceden en la vida de un hombre, In the life of a man that is under the anointing of God. en la vida de un hombre que está bajo la unción de Dios, The life of a man which is filled with the Holy Ghost. en la vida de un hombre que está lleno con el Espíritu Santo. And all this just to refer to church. Y todo esto para referirse a la iglesia, Because we are conscious that we need the Holy Ghost in ourselves. porque somos conscientes de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. At the same time, we are conscious that we are facing a lot of circumstances. Al mismo tiempo somos conscientes que enfrentamos diversas circunstancias. And we are facing attacks of the demon powers. Enfrentamos a ataques de poderes malignos. But the Word of God will teach us that it is possible to overcome. Pero la palabra de Dios nos enseña que es posible vencer. And it is possible for the church to walk victoriously in this life. Y es posible para la iglesia caminar victoriosamente en esta vida. When I say the church, I'm saying you. Cuando digo la iglesia, digo usted. You who are born again. Usted quien ha sido nacido de nuevo. You who received Jesus in your heart. Usted quien recibió a Jesucristo en su corazón. You who get up early in the morning to pray in the presence of God. Usted que se levanta temprano en la mañana buscando la presencia de Dios. You who are convinced that Jesus Christ is Lord. Usted quien está convencido que Jesucristo es el Señor. When I say the church can walk victoriously in this life, Cuando digo que la iglesia puede caminar victoriosamente en esta vida, I'm saying that you can walk victoriously in this life. estoy diciendo que usted puede caminar victoriosamente en esta vida. And I'm saying the church has enough power to overcome the powers of the enemy. Y estoy diciendo que la iglesia tiene el poder suficiente para vencer los poderes del enemigo. I'm saying that once the Holy Ghost is in the life of somebody, Estoy diciendo que una vez que el Espíritu Santo está en la vida de alguien, that person is empowered by the Holy Ghost to do wonders and miracles. esa persona ha sido llena de poder para obrar milagros y prodigios By the Spirit of God. por el Espíritu Santo. By the Spirit of God. Por el Espíritu Santo. That person is empowered by the Spirit of the Lord to pray. Esa persona tiene el poder mediante el Espíritu Santo para orar. The Word of God says that we don't know how to pray. La palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos cómo orar, But the Spirit Himself will help us in our weakness. pero el Espíritu Santo nos va a ayudar en medio de nuestra debilidad, Because He will intercede for us with groanings in the Spirit. porque Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. So it means we can pray. Quiere decir que podemos orar. I say we can pray. Digo, podemos orar. And I say we can praise God. Y digo que podemos alabar a Dios. We can rejoice in the presence of the Lord. Podemos gozarnos en la presencia de Dios. We can break down the jokes of the enemy. Podemos romper los yugos del enemigo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We can overcome the attacks of the devil. Podemos vencer los ataques del diablo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Under the anointing of the Holy Bajo la Ghost. unción del Espíritu Santo. Under the anointing of the Holy Bajo la Ghost. unción del Espíritu Santo. The church will face attacks. La iglesia enfrentará ataques. Sometimes against the health of anybody. Algunas veces en contra de la salud de alguien. Sometimes against the finances. Contra las finanzas.
sometimes against the spiritual life, algunas otras veces en la vida espiritual, against the prayer life, contra la vida de oración, against the holiness life, la santidad, la vida santa, but in the power of the Holy Ghost, pero en el poder del Espíritu Santo, church can overcome. la iglesia puede vencer, Because the Lord Jesus said, porque el Señor Jesucristo dijo: I give you power to tread on serpents and scorpions, y les daré poder para pisotear serpientes y escorpiones, and upon all the forces of the enemy, y sobre todas las fuerzas del enemigo, and nothing shall by any means hurt you. y ninguna arma forjada contra usted prosperará. So the word of God is truth. Así que la palabra de Dios es verdad. You church have the power of God. Usted, iglesia, tiene el poder de Dios. I say you church have the power of Digo, God. usted, iglesia, tiene el poder de Dios. You have the Spirit of the Lord. Usted tiene el Espíritu del Señor. We want to pray more the Spirit of God in ourselves. Queremos pedir más en oración por el Espíritu Santo en nuestras vidas. I don't know if you want to pray more for the Holy Ghost, Yo no sé si usted quiera orar más por el Espíritu Santo, but pray for the Holy Ghost in yourself. pero ore por el Espíritu Santo para usted mismo. And that Holy Spirit of God in you Y ese Espíritu Santo en usted will make you a different person in life. lo convertirá en una nueva persona. You will not have to walk in life just asking permission to anything, No tendrá que caminar en la vida pidiendo permiso para cualquier cosa, but you will walk in the power of God. sino que caminará bajo el poder de Dios. I know that sometimes life is hard, Sé que la vida en ocasiones es difícil, but it's not that hard that the Lord cannot overcome it. pero no es tan difícil como para que el Señor no pueda vencer. Amen. And He is in ourselves. Y Él está en nosotros. The Lord Jesus said, children, you have defeated them, because greater is Him that is in us than him that is in the world. El Señor dijo: hijitos, vosotros habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. So we must be sure of it. Así que tenemos que estar seguros de esto. In this chapter 2, we read how this man of God, Elisha, received the anointing of God. En el capítulo 2 leímos cómo este hombre Eliseo recibió la unción de Dios. And there in that chapter, last time, we studied how this man of God performed some different miracles. Y la última vez leyendo este capítulo vimos cómo este hombre ejecutó unos milagros. The whole city was changed. Una ciudad completa fue cambiada. It was the city of Jericho. Fue la ciudad de Jericó. The soil wasn't good. La tierra no era buena, The water was bad. las aguas eran amargas, The city was in a nice place, la ciudad estaba en un buen lugar, but the soil was barren, the water was bad. pero la tierra era estéril y las aguas amargas. But this man, when he received the anointing of the Holy Spirit, Pero este hombre, cuando recibió la unción del Espíritu Santo, he came under that anointing, llegó en esa unción and he just put some salt in the waters, y puso sal en las aguas and he gave a word of God, y dio una palabra de Dios and he said, "So says the Lord, y dijo: así dice el Señor, I healed these waters." yo sano estas aguas. And the waters were healed from that time on. Y las aguas fueron sanadas en aquel tiempo. And the soil was now good, fruitful. Y la tierra se volvió fructífera. And then you see in the same chapter, there were some youngsters coming after Elisha. En el mismo capítulo encuentra acerca de unos jóvenes que iban detrás de Eliseo. And they were mocking him. Se burlaban de él. Bold head, go up, bold head, go up. Calvo sube, calvo sube. But he turned back and he cursed them in the name of the Lord. Pero él giró y los maldijo en el nombre del Señor. And 2 she-bears came out of the jungle Y 2 osos salieron de entre el bosque and killed 42 of these youngsters.
y despedazó a 40 de ellos. So people learned that they could not mock the work of God anymore. Así que la gente aprendió que no podían burlarse de Dios nunca más. They could not mock the man of God. No podían burlarse del hombre de Dios nunca más. So I mean, that time of Elisha in the city of Jericho impacted the city forever. Así que ese instante de Eliseo impactó a aquella ciudad para siempre. Because anytime people went to the waters, they remembered there was a prophet here who healed this water by the anointing of God. Porque cada vez que la gente iba a aquellas aguas, recordaban que hubo un hombre, un profeta de Dios, que había sanado esas aguas. And the soil was good because a prophet of God was in the city. Y la tierra era fructífera porque el hombre de Dios estaba en la ciudad. He left, but the impact of his passing by the city was lasting. El impacto que él dejó en esa ciudad perduró. Now we find in chapter 3 some other things. Ahora en el capítulo 3 encontramos otras cosas. Especially at the beginning we find the army of Israel. They were fighting a battle. En el inicio encontramos que el ejército de Israel estaba en una batalla. There was war between the Israelites and the Moabites. Había una guerra entre los israelitas y los moabitas. And the army of Israel, they were going through the wilderness. Y el ejército de Israel iba por el desierto. But after 7 days, they lacked water. Pero después de 7 días les faltó el agua. And they were now in great danger. Y ahora estaban en gran peligro. They could be defeated easily by the Moabites Fácilmente podrían ser vencidos por los moabitas. because they were in the wilderness just thirsting, and the Moabites, they were in the city, they were okay. Porque ellos estaban en el desierto sedientos y los moabitas estaban bien en la ciudad. You cannot fight in that way. Usted no puede luchar en esa condición. That is a real disadvantage for anybody, Es una gran desventaja para cualquiera, for any army. para cualquier ejército. And the king of Israel was coming together with King Jehoshaphat of Judah. Y el rey de Israel estaba juntamente con Josafat, rey de Judá. And they said, well, is anybody here that can give us a word of God? Y dijo, bueno, ¿hay alguien aquí que pueda darnos palabra de Dios? And somebody told them, Elisha. Y alguien dijo, sí, Eliseo. He used to be the servant of Elijah. Él solía ser el siervo de Elías. He's here with us in the army. Él está aquí con nosotros en el ejército. So they called for this man of God. Así que llamaron a este hombre de Dios. And the king of Israel and of Judah, they went together to meet the prophet of the Y Lord. el rey de Israel y de Judá fueron a encontrarse con el hombre de Dios. At the beginning, Elisha didn't want to deal with the king of Israel Al principio Eliseo no quería tratar con el rey de Israel because he knew he was a bad king, evil king. porque sabía que era un rey malvado. And he said, I don't have anything to do with you. Y él dijo, no tengo nada que ver con usted. You go and inquire from the prophets of your father. Vaya y pregúntele a los profetas de su padre. But the king said, no, I will not go anywhere else because it is the Lord alone that can do something for us. Y el rey dijo, no iré a ningún otro lugar porque es solamente la palabra, God alone who can do something for porque us. solamente Dios puede hacer algo por nosotros. Elisha took the opportunity to rebuke the king of Israel. Eliseo tomó la oportunidad para reprender al rey de Israel. But at the end he said, okay, call me a minstrel. It means somebody that can play the harp. Él dijo, está bien, llámeme a alguien que pueda tocar el arpa.
while this man was playing the harp, Cuando este tañedor estaba tocando el arpa, it says the hand of the Lord came upon Elijah. dice que la mano del Señor vino sobre Eliseo, Speaking clearly about the anointing of the Holy Ghost coming mightily in this man of God. hablando acerca de la unción del Espíritu Santo que vino poderosamente sobre este hombre. So the key here is the Holy Ghost. Así que la clave aquí es el Espíritu Santo. What we are speaking about is the Holy Ghost in the life of anybody. De lo que estamos hablando es del Espíritu Santo en la vida de las personas. Because we can't do things by ourselves. We can't do anything by ourselves. Porque We cannot do anything. no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. We don't have the power. No tenemos el poder. But simple men in the hands of God, Pero un sencillo hombre en las manos de Dios, somebody that is anointed with the Holy Ghost, alguien que esté ungido por el Espíritu Santo, will bring a word straight from the throne of God. traerá la palabra directo desde el trono de Dios. And I tell you that the real word of God will make the difference. Y le digo que la verdadera palabra de Dios hará la diferencia. That will make the difference in your life. Hará la diferencia en su vida. Something must happen when the word of God comes straight from his throne. Algo tiene que suceder cuando la palabra de Dios viene directamente desde su trono. We should not be satisfied with anything less than the Holy Ghost in ourselves. No deberíamos estar satisfechos con nada menos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Some people today we think that just to come to church is enough. Algunos hoy en día piensan que con solo venir a la iglesia es suficiente. We come, we sing, and we read the Bible, and that's it. Venimos, cantamos, leemos la Biblia y listo. But there is something better than that. Pero hay algo mejor que eso. When we come, the psalmist said, "One thing have I desired of the Lord. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, This will I seek after, esta buscaré, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my que life." esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. And then he goes on and says, to behold the beauty of the Lord, Para contemplar la hermosura de su santidad and to inquire in his temple. y para inquirir en su santo templo. So it means he was interested in something more than just coming to the house. Quiere decir que él estaba interesado en algo más que solamente venir a la casa. He said to behold the beauty of the Lord, Él dice para contemplar la hermosura del Señor, to inquire in his temple. para habitar en su templo. It means to receive from God what he has in store for me. Quiere decir para recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Because he says, he will hide me in his pavilion. Porque Él dice que Él me guardará en lo reservado de su morada. He will put me up on a rock. Me pondrá sobre una roca. He will lift up my head above my enemies. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos. And I will sacrifice sacrifices of joy for the Lord. Y sacrificaré sacrificios de júbilo al Señor. So it means this man is longing for the presence of God. Quiere decir que este hombre está deseando la presencia de Dios. When he speaks about coming to the house of the Lord, Cuando él habla acerca de venir a la casa del Señor, he is not speaking about coming religiously to the house. él no está diciendo venir religiosamente a la casa. But he says, I want to see the beauty of God. Dice, pero yo quiero ver la hermosura de Dios. I want to see the secret of his tabernacle. Quiero ver el secreto de su tabernáculo. I want to be in the real place of God. Quiero estar en el lugar, en la presencia de Dios. So it means he was longing for the presence of God in his life. Quiere decir que estaba deseando la presencia de Dios en su vida. He was longing for the Holy Spirit upon him. Estaba deseando la presencia del Espíritu Santo sobre él.
Hallelujah. May the Lord help that we may wish the Holy Ghost in ourselves. Que el Señor nos ayude a desear el Espíritu Santo en nuestras vidas. Otherwise, we come here and services will become boring. De otra manera, vendríamos y los cultos serían aburridos. Too long. Oh, muy largo. Singing too long. Cantan mucho. Preaching too long. La predicación es larga. Everything is too long. Todo se demora. And everything will be boring. Todo se convertirá en cosas aburridas. But when we come and we long for the presence of the Lord, Pero cuando venimos y anhelamos, deseamos la presencia del Señor, and when the Holy Spirit comes upon every believer, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada creyente, comes upon the church, sobre la iglesia, oh, there is power of God at that moment. oh, hay poder de Dios en ese momento. There is fire of God in the heart of people. Hay fuego de Dios en el corazón de las personas. There is excitement in the heart of the person. Hay emoción, alegría en el corazón de las personas. This man of God, Elisha, when the Holy Ghost came upon him, Este hombre de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, he gave a word. él dio una palabra. He said, the Lord says like this, Él dice, el Señor dice así: make ditches in this wilderness, caben pozos en este desierto, because you will not see rain, you will not see wind. Verse 17. versículo 17. No veréis viento, And you will not see any rain. ni veréis lluvia, Yet this valley shall be filled with water, pero este valle será lleno de agua. and you will drink, both you and your cattle and your beasts. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Then he went on and said, and it is something light in the eyes of God. In verse 19, 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, dice en el versículo 18. He will deliver the army of the Moabites into your hands. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. And then he went on to say how was going to be the battle and how they were going to defeat the enemies. Después dice cómo va a ser la batalla y cómo iban a derrotar a los enemigos. And it happened exactly as the prophet said. Y sucedió exactamente como el profeta dijo. So it means a whole army that was in danger of defeat, Quiere decir que había un ejército en riesgo de ser derrotado, but by the word of God given by a man filled with the Holy Ghost, pero por la palabra de Dios dada por un hombre lleno con el Espíritu Santo, everything changed. todo cambió. Next day, the army of the Moabites were defeated. Al siguiente día, el ejército de los moabitas fue destruido. It was, so fast that they changed from total danger, total threat, to a real victory. Fue algo tan rápido que pasaron de estar en derrota, en amenaza, a pasar a una victoria completa. And that is exactly what the Holy Ghost can do in your life. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. It doesn't matter how you feel. No importa cómo se siente. Amen. I don't know how do you feel. Amén. No sé cómo se sienta. Sometimes life is hard and you don't feel like dancing. Algunas veces la vida es dura y usted no se siente como con ganas de danzar, You don't feel like shouting for joy. ni con ganas de gritar de gozo. You don't feel like saying I am in victory. No se siente con ganas de decir estoy en victoria. But once the Holy Ghost starts operating in you, Pero una vez el Espíritu Santo empieza a operar en usted, you live in a supernatural realm. usted entra
a un ambiente espiritual, sobrenatural. And that is what we need. Y eso es lo que necesitamos. When we live in the natural, things are not that good. Cuando vivimos en lo natural, las cosas no son tan buenas. Everything is according to our strength, Todo depende de nuestra fuerza, to our abilities. de nuestras habilidades. But when you come under the anointing of the Holy Ghost, Pero cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo, then the supernatural comes really new. entonces lo sobrenatural ahora es real en usted. And an army which is about to be defeated Y un ejército que está a punto de ser derrotado, suddenly becomes victoriously just overnight. de repente sale victorioso, de la noche a la mañana. No explanation. No hay explicación. It was the work of God. Fue obra de Dios. Have you ever read how the Lord did it? ¿Ha leído alguna vez cómo el Señor lo hizo? It says that in the morning the Moabites were in the border of their city. Dice que los moabitas estaban en el borde de la ciudad And they looked in the morning towards the valley when the sun was rising. y en la mañana mientras el sol salía vieron el valle And that land was red. y esa tierra estaba roja. And when the water came and filled the ditches they had dug, Y cuando el agua llenó los estanques que los israelitas habían cavado, it looked like if it was blood. parecía que hubiera sangre. And they said, the armies, they are killing each other. Y ellos pensaron, se han matado entre ellos mismos. So let's go and take the spoil. Así que vamos y tomemos el botín. But when they came near, the Israelites were completely whole and blessed. Pero cuando ellos llegaron, los israelitas estaban en bendición y completos. And they rose and they persecuted them and they just killed them on the way. Así que se levantaron, los persiguieron y los mataron en el camino. That is the work of the Lord. Esa es la obra del Señor. But remember, there was a man filled with the Holy Ghost. Pero recuerde, había un hombre lleno con el Espíritu Santo. We need people filled with the Holy Ghost. Necesitamos personas llenas con el Espíritu Santo. We need that experience for ourselves. Necesitamos esa experiencia para nosotros mismos. I don't know how many of you long for the Holy Ghost. Yo no in sé cuántos desean al Espíritu Santo para usted. you. How many of you want to have close fellowship with the Holy Ghost? ¿Cuántos desean tener una comunión cercana con el Espíritu Santo? How many of you want the Holy Ghost to fill you in the morning? ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo los llene en la mañana? That the Holy Ghost come upon you during the day. Que el Espíritu Santo esté sobre usted durante el día. That when you come to the house of God and meet for service, the Holy Ghost may fill you. Que cuando venga a la casa de Dios en medio del culto, el Señor lo llene. That when you go to work, the Holy Ghost be upon you. Que cuando esté en el trabajo, el Espíritu Santo esté sobre usted. When you go to school or university, the Holy Ghost be upon you. Cuando vaya al colegio o la universidad, el Espíritu Santo esté sobre usted. Whatever you do, let it be the Holy Ghost on your life. Cualquier cosa que usted haga, que sea el Espíritu Santo que esté con usted. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Alabe al Señor. Do you love the Holy Ghost? ¿Anhela al Espíritu Santo? Hallelujah. Many times discouragement will come in the life of believers Muchas veces el desánimo llega a la vida de los creyentes because we are walking in the natural. porque caminamos en lo natural, We are seeing the natural. vemos lo natural, We are seeing the circumstances. vemos las circunstancias, We are seeing all the disadvantages. todas las desventajas. But when the believer is filled with the Holy Ghost, Pero cuando el creyente es lleno con el Espíritu Santo, he stops seeing the natural.
Deja de ver lo natural. Start seeing what the Lord says. Empieza a ver lo que el Señor dice. Starts believing what the Lord says. Empieza a creer lo que el Señor dice. Starts believing that miracles can happen today. Empieza a creer que los milagros pueden suceder hoy también. Do you believe the miracles of God can happen today? ¿Cree que los milagros de Dios pueden suceder hoy? Do you think the Lord can change your circumstances? ¿Cree que el Señor puede cambiar sus circunstancias? I say, do you believe that God can change your circumstances? Digo, ¿cree que Dios puede cambiar sus circunstancias? Amen. Do you believe that God can come mightily upon you to give all the things He has promised you? ¿Usted cree que Dios puede venir sobre usted para darle todas las promesas que le ha dado? Even though people oppose the plan of God in your life, Aun cuando la gente se oponga al plan de Dios en su vida. even though there are Moabites waiting for you, even though there are Moabites waiting for you, Aun cuando los moabitas estén esperando por usted and they say you are in disadvantage. y le digan usted está en desventaja. However, the Lord will come upon your De life, todas formas, el Señor puede venir sobre su vida and all things will be changed over for good. y todas las cosas serán cambiadas para bien. All things shall be changed over for good. Todas las cosas serán cambiadas para bien. You will receive the power of God, Recibirá el poder de Dios, the anointing of God. la unción de Dios. You will be able to fight the enemy. Podrá luchar contra el enemigo. You will be able to fight the devil. Podrá luchar contra el diablo. You will be able to fight discouragement, Podrá luchar contra el desánimo. because the Holy Ghost will anoint you. Porque el Espíritu Santo lo ungirá. Hallelujah. Aleluya. Oh, blessed be the name of God. Bendecido sea el nombre del Señor. Hallelujah. I really rejoice when I study these parts of the scriptures, Me alegro y me gozo cuando estudio esta parte de las Escrituras. because I see that we church can live in a different way. Porque veo que nosotros, la iglesia, podemos vivir de una manera diferente. We are accustomed to our own style, Estamos acostumbrados a nuestro propio estilo, to do things on our own. a hacer las cosas por nosotros mismos. And when we face problems, we normally want to solve them. Y cuando enfrentamos problemas, normalmente los queremos solucionar. And we want to solve the problems on our own. Y queremos solucionarlos a nuestra manera. And sometimes we fail, Y en ocasiones fallamos. and more discouragement will come. Y mayor desánimo vendrá sobre nosotros. But when you are under the anointing of God, Pero cuando usted está bajo la unción de Dios, you stop looking things on your own. usted deja de ver las cosas por usted mismo. You, because of the Holy Ghost in you. A causa del Espíritu Santo en usted. The Lord Jesus said, He will remind you all the things that I have spoken into El you. Señor dice, Él os recordará todo lo que os he hablado. So you start reminding the Word of God. Así que usted empieza a recordar la palabra de You Dios. start reminding the promises of God. Empieza a recordar las promesas de Dios. You start reminding all the miracles of the Lord. Empieza a recordar todos los milagros de Dios. Faith arises in your heart. La fe crece en su corazón. Hallelujah. Aleluya. And you are ready to take over the things for the glory of Y God. usted está listo para tomar las cosas bajo el poder de Dios. Amen. Church, we are here studying about the Holy Ghost, Iglesia, estamos aquí estudiando sobre el Espíritu Santo, not to get a knowledge, no para tener conocimiento, but to long for it. sino para desearlo, To long for the Holy Ghost. para desear al Espíritu Santo. I am fully convinced the Holy Ghost can move mightily. Estoy plenamente convencido de que el Espíritu Santo se puede mover de una forma poderosa. I know that someday the Holy Ghost can start working mightily in the life of every single one. Sé que algún día el Espíritu Santo puede iniciar a obrar de una manera poderosa en la vida de cada uno de ustedes. I mean, I know that you are children of God Digo, yo sé que ustedes son hijos de Dios, and that you have communion with the Lord. que tienen comunión con el Señor, But I'm speaking about something different. pero estoy hablando de algo diferente. I'm speaking about the Holy Ghost manifesting Himself in His way. Estoy hablando de que el Espíritu Santo se manifieste a su manera en su vida, Not in your way, no en su manera,
and you may go and take things for the glory of God. Y usted pueda ir y tomar las cosas por el poder de Dios. When you are in the power of God, Cuando usted está bajo el poder de Dios, you don't suffer very much, no sufre tanto, but you put everything in the hands of the Lord. sino que pone todo en las manos de Dios. And you will see the Lord doing things for you. Y usted verá al Señor haciendo cosas por usted. I don't say that you don't work. No estoy diciendo que no trabaje. I'm not saying that you don't do your part. No estoy diciendo que no haga su parte. But it is much more different when you are doing something without the anointing of God and when you are doing it under the anointing of Pero es God. muy diferente que usted haga algo sin la unción de Dios a que lo haga con la unción de Dios. Because that is the difference. Esa es la diferencia. When you do something under the anointing of God, the results are from God. Cuando usted hace las cosas bajo la unción de Dios, los resultados serán para Dios. Amen. So it is the case of this story here about the armies. Es el caso de la historia que leímos acerca de los ejércitos. The Moabites, they were just waiting to defeat, because they said, these people, they don't have any more water, we will defeat them. Los moabitas pensaban derrotar a los israelitas porque decían, esta gente no tiene agua que beber. But when the Holy Ghost came upon Elisha, the story was changed overnight. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Eliseo, las cosas cambiaron de la noche a la mañana. That is what I say. Eso es lo que yo digo, That the Holy Ghost in you can change things. que el Espíritu Santo en usted puede cambiar cosas. I say again, the Holy Ghost in you can change things. El Espíritu Santo en usted puede cambiar las cosas. Hallelujah. Praise God. Aleluya, alabado sea el Señor. Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Now we'll go to another part in this same chapter 3. Ahora vamos a otra parte en el mismo capítulo 3. Sorry, it is chapter 4 from Perdón, verses 1. capítulo 4 desde el versículo 1. And with this part we will finish. Y con esta parte finalizaremos. There was this family of a prophet. Estaba esta familia de un profeta. This had been a good man of God. This man had been a good man of God. Este hombre así había sido un buen hombre de Dios. Somehow he died and he left debt to his family. De alguna manera él murió y dejó algunas deudas a su familia. There are some things in life that you cannot explain. Hay algunas cosas en la vida las que usted no puede explicar. The widow, she testified that this man was a man of God. La viuda testificó de que este hombre era un hombre de Dios. And Elisha didn't say no. He said, okay. Y Eliseo no dijo que no lo fuera, dijo, está bien. The situation is, in spite of this prophet, this man being a man of God, somehow he was in a deep debt. La situación es que a pesar de que este hombre era un hombre de Dios, estaba en deudas, tenía alguna deuda. And the debt was not simple, was a big debt. Y era una gran deuda. Because the word of God said that when the man died, the creditors came to take two of the children, of the sons, as slaves. Porque la Biblia dice que cuando este hombre murió, dos de los acreedores vinieron para tomar a dos de sus hijos como esclavos. So it means it was a huge debt. Así que quiere decir que era una deuda grande. And the widow, she didn't have any power to avoid the problem. Y la viuda no tenía el poder para solventar el problema. No money,
nothing in their hand. no tenía dinero ni nada en sus manos. The only thing she knew is there is a God in Israel. Lo único que sabía es que había un Dios en Israel. And she knew there is a man of God which is filled with the Holy Ghost. Sabía que había un hombre de Dios lleno con la unción. And she came to Elisha. Así que vino a Eliseo. She related the whole situation. Le contó la historia completa. She said, look, the creditors, they will come and they will take my 2 sons. Le dijo, mire, los acreedores vendrán y tomarán mis 2 hijos. I don't have any way to solve the situation. No puedo solventar esta situación, no I puedo don't have any solucionarla. money. No tengo el dinero, I don't have anybody to help me. no tengo a nadie quien me ayude. But I believe that you are a man of God. Pero creo que usted es un hombre de Dios. Please help me. Por favor, ayúdeme. And the man of God just scratched his head. El hombre de Dios rascó su cabeza And he said, what shall I do for you? y le dijo, ¿qué te haré yo? Tell me, what do you have? Dime, ¿qué tienes? She said, sorry, I don't have anything. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, Save a pot of oil. sino una vasija de aceite, Nothing else. nada más. When the situation comes to this point, you either receive the anointing of the Holy Ghost for God to perform a miracle, Cuando la situación llega a este punto, you either receive the anointing of the Holy Ghost usted recibe la unción del Espíritu Santo to receive a miracle, para recibir un milagro, or you are ready to die, o está listo para morir, because nothing you can do. porque no puede hacer nada. I tell you, there will be circumstances in life when you depend totally on God. Digo que hay circunstancias en la vida en las que usted depende completamente de Dios. And you better believe for the Holy Ghost in you. Y es mejor que usted crea en el Espíritu Santo en su vida. Otherwise, you will not come out of this situation. De otra manera no podrá salir de esa situación. So when I read the story, I have read this story since I was a child. Yo he leído esta historia desde que era un niño. And whenever I read it, I feel that something like if I am sad for this woman, Y cada vez que la leo me siento como triste por esta mujer. because it is tragedy upon tragedy. Porque es tragedia tras tragedia. Something that you cannot fix by yourself. Algo que usted no puede arreglar por usted mismo. It is hard. Es difícil. I don't know if before coming to the man of God, this woman maybe had been crying alone. No sé si antes de que el hombre de Dios viniera, esta mujer lloró sola. Because it was not an easy thing what was happening. Porque no era algo fácil lo que estaba sucediendo. But praise God, she came to the man of God. Pero alabado sea el Señor que ella vino al hombre de Dios. And this man, it doesn't say the hand of God came upon him. Although the word doesn't say the hand of God came upon him. Aun cuando la palabra de Dios no dice que la mano de Dios descendió sobre él, It was the Holy Ghost upon him. estaba el Espíritu Santo sobre él. And then he said, listen to me. Entonces él dice, escúcheme, Go home and borrow vessels from all your neighbors. vaya y pida prestadas vasijas de sus vecinos, Not a few. Not a few. no pocas, Empty vessels vasijas vacías from all your neighbors. de todos sus vecinos. And when you get all of them, you enter into your house and shut the door. Y cuando las tenga todas, entra en su casa y cierre la puerta. And with your sons, Y con sus hijos, you will pour from the pot of oil into every vessel. derrame de la vasija que contiene el aceite sobre cada vasija.
until it is filled. hasta que se llene. And when the vessel is full, just put it apart and bring another one. Y cuando la vasija se llene, póngala aparte y llene la siguiente. So don't stop. No se detenga. Just pour the oil. Derrame el aceite. I say, it must be the Holy Ghost. Digo, tiene que ser el Espíritu Santo. It must be the Holy Ghost anointing you with a word of miracle. Tiene que ser el Espíritu Santo ungiéndolo a usted con una palabra de milagros. It must be the Holy Ghost coming upon you to anoint you with faith. Tiene que ser el Espíritu Santo viniendo sobre usted ungiéndolo con fe. Hallelujah. Aleluya. When I read this, I say, yes, Lord, praise your name. Cuando yo leo esto digo, sí, Señor, alabo tu nombre. Hallelujah. Let me believe the same way. Déjame creer de la misma forma Whether from a little pot of oil, de que de una pequeña vasija de aceite I may receive the anointing of your Holy Ghost and may receive faith. yo pueda recibir la unción de tu Santo Espíritu y pueda recibir fe. That I start pouring this little oil on this empty vessel. Que empiece a derramar el aceite que tengo en la vasija sobre la vasija vacía. And that I don't stop. Y que yo no me detenga. And then my son is taking that vessel and the other son is putting another empty vessel. Y un there. hijo mío tome la vasija llena y otro ponga la vasija vacía y la And siga then llenando. Go on pouring more oil. Y la siga llenando. And another vessel. Y otra vasija. And another vessel. Y otra vasija. And another vessel. Y otra And vasija. another vessel. Y otra vasija. Dozens of vessels were filled. Hasta que las vasijas estén llenas. Every vessel, 1, 2, 10, 12, 20. Todas las vasijas, 1, 2, 10, 20. Oh, I say, praise the name of Yo God. digo, bendito sea el nombre del Señor. I will never cease praising God for His mercy. No me detendré de alabar al Señor por su misericordia. I say, how the Holy Ghost in the life of people can change life. Cómo el Espíritu Santo en la vida de las personas puede cambiar la vida. The Holy Ghost can change life. El Espíritu Santo puede cambiar la vida. From total ruin and misery back to normal. De una ruina y miseria completa a la normalidad. And no bank was doing anything. Y ningún banco hizo nada. No creditor came to give them more money. Ningún acreedor vino a darle más dinero. No neighbor came with money. Ningún vecino llegó con dinero. No relative came with money. Ningún familiar llegó con dinero. But the Holy Ghost came with power. Pero el Espíritu Santo llegó con poder. The Holy Ghost came with power. El Espíritu Santo llegó con poder. All we need is the Holy Ghost working in ourselves. Todo lo que necesitamos es al Espíritu Santo trabajando, obrando en nuestras vidas. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Get up from your condition. Levántese de su condición. In your spirit, En su espíritu, start believing that your God is able to do it. empiece a creer que su Dios es capaz de hacerlo. Ask for the Holy Ghost to fill you. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Something wonderful is going to happen. Algo maravilloso va a suceder. Something wonderful is going to happen. Algo maravilloso va a suceder. I'm not speaking just about the finances or provision. No hablo solo de provisión o de finanzas. I'm speaking about anything in your life. Hablo de cualquier cosa en su vida. Do you want to pray more? ¿Quiere orar más? Do you want to pray more? ¿Quiere orar más? And you find it difficult to pray? ¿Y para usted es difícil orar? Oh, let the Holy Ghost come upon you. Deje que el Espíritu Santo descienda sobre usted Pour down the little bit of oil y derrame esa pequeña cantidad de aceite. and say, here we are, Y Lord. diga, aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. And let the Holy Spirit change your life. Y deje que el Espíritu Santo cambie su vida. You will be able to pray more. Podrá orar más. You want the Lord to sanctify your mind? ¿Quiere que el Señor santifique su mente?
Maybe you are struggling with your mind. Tal vez usted lucha con su mente. Maybe some thoughts that you don't like are coming always. Tal vez pensamientos que usted no desea siempre llegan. Let the Holy Ghost come and sanctify your mind. Deje que el Espíritu Santo llegue y santifique su mente. Sanctify your thoughts. Santifique sus pensamientos, Sanctify your heart, su corazón, your emotions. sus emociones. Just place all of you in the hands of God. Solamente ponga todo lo que es usted en las manos de Dios. The Lord will do it for you. Él lo hará por usted. The Holy Ghost is available for everyone. El Espíritu Santo está disponible para todos. It's available for every single believer. Está disponible para cada creyente, For teenagers, para los adolescentes, for the youth, los jóvenes, for the men of church, los hombres de la for iglesia, women in church, las mujeres de la iglesia, for deacons in church, los diáconos de la for the iglesia, ushers in church, los sugieres en la iglesia, for the pastor, para el pastor, for the musicians, para los músicos, for the little children. para los niños Come on, the pequeños. Holy Ghost is available. Vamos, el Espíritu Santo está disponible. Hallelujah. Believe Aleluya. it, believe it. Créalo, créalo. Yes. Sí. Don't let your life be defeated, No deje que su vida sea derrotada. but take what the Lord says in His Word. Tome lo que el Señor dice en su palabra. Long more and more for the Holy Ghost. Desee más y más el Espíritu Santo. You will see the great difference in you. Verá la gran diferencia en usted. Can you stand up? Puede ponerse en pie.